Por las dudas que esta charla hubiera quedado más desconectada de la anterior y que hubiera habido un cambio en el público, era un poco explicar lo que es la leucemia aguda, las fases de tratamiento. Después vamos a hablar, sí, de qué es la enfermedad mínima residual en sí misma, qué importancia tiene, qué formas hay de medirla y los mensajes. Entonces, vamos directo a la enfermedad mínima residual. La enfermedad, como dijo la compañera, nosotros tenemos que la enfermedad mínima residual mide la cantidad de células enfermas que pueden haber sobrevivido al tratamiento. Pero no solo necesito que estén presentes, sino que tenemos que tener la capacidad de poderlas identificar y medir. Decir, esta célula está enferma y son tantas. ¿Tá? Eso es la enfermedad mínima residual. La cantidad de enfermedad mínima residual que yo tengo me habla del riesgo, de la probabilidad de que la enfermedad vuelva, pero no solo de que vuelva, porque capaz que vuelve y está chiquitita y no hay problema, la controlamos, porque las defensas nuestras también van a estar trabajando para controlar la enfermedad. O que de repente crezca, vuelva a causar problemas y yo tenga que volver a tratarlo o ajustar el tratamiento que el paciente viene recibiendo, tenga que hacer algún cambio para tratar de que esa enfermedad se achique, se reduzca más. ¿Tá? ¿Cuándo buscamos la enfermedad mínima residual? ¿No? Al final de las fases de tratamiento, al final de la inducción. ¿No? Por eso les hacen el chequeo medular en general después de la inducción, para ver qué tan efectivo fue ese primer tratamiento. Y después se puede volver a hacer, eso depende de cada enfermedad y de cada protocolo muchas veces también, de qué tipo de tratamiento estén recibiendo, se puede después ir midiendo después de las curas de consolidación o las distintas etapas del tratamiento. Se puede medir también a lo que es el final del tratamiento y bueno, los que llevan mantenimiento durante el mantenimiento o incluso muchos años después. Porque cuando yo tengo algo que puedo identificar, a veces hay enfermedades que llevan seguimiento. Capaz, por ejemplo, han escuchado más en la leucemia mieloide crónica, donde los pacientes periódicamente se van chequeando la cantidad de BCR-ABL que tienen, su enfermedad mínima residual. Las técnicas de laboratorio que miden la enfermedad mínima residual tienen que tener algunas características. Una es la sensibilidad, o sea que la posibilidad de encontrar una célula enferma en determinado grupo de células normales. ¿Tá? Y lo otro es la especificidad, o sea que esa célula que yo identifico como enferma verdaderamente esté enferma y yo no la haya confundido con otra célula. ¿Tá? Y siempre voy a depender de la cantidad total, de la riqueza de esa muestra que yo tengo. Porque no es lo mismo encontrar una célula enferma en 100 o mirar 100 células y no ver ninguna enferma, a mirar 1.000.000 de células y ver células enfermas. ¿Tá? Cuantas más células yo tenga la capacidad de analizar, más probabilidad voy a tener de encontrar si hay células enfermas. ¿Tá? Y es así que surgen algunos conceptos, como por ejemplo la enfermedad mínima residual negativa. ¿Tá? Que es cuando con las técnicas que disponemos no se detecta enfermedad, ¿tá? Analizando 10.000 células. ¿Tá? En conjuntos de 10.000 células no aparece ninguna célula enferma. ¿Tá? La enfermedad mínima residual persistente es la enfermedad que está casi igual antes y después de un tratamiento, que no se modificó, que no respondió al tratamiento. ¿Tá? Y la enfermedad mínima residual que reaparece es la que hablamos cuando hablamos de la recaída. ¿No? Un paciente que logró una enfermedad mínima residual negativa y que después vuelve a ser medible. ¿Tá? Y un concepto que no nos podemos olvidar es que no quiere decir que la enfermedad no esté.
es la capacidad que tenemos de encontrarla y medirla. ¿Tá? Eso es algo que es como importante. Las formas de medición pueden ser básicamente estudios de sangre o de médula ósea que buscan identificar a las células enfermas y tratar de contarlas. ¿Tá? Y disponemos de lo que es la citometría de flujo y después las técnicas de biología molecular, que es básicamente el PCR y el NGS. Para la citometría de flujo nos basamos en un principio. Estas son células normales, ¿tá? Por microscopía electrónica, que se ven así como estos globitos. ¿Y ven que tienen como antenitas? Esos son los receptores. Pero esos receptores no agarran cualquier cosa. ¿Ah? Uno es para naranjas, el otro es para peras y el otro es para manzanas. O sea, es para cosas distintas. ¿Tá? Y después esto es a más aumento. Esa superficie rosada es la superficie de la célula y los receptores, que son como estos arbolitos que salen y que tienen la capacidad de enganchar, ¿tá? Sea un germen, sea las distintas cosas. ¿Qué pasa en las células? Todas las células tienen estos marcadores y ya se sabe que los linfocitos B tienen esta serie de marcadores, que los T tienen otros diferentes, que los mieloblastos tienen estos marcadores. Entonces, eso me permite que cuando esto me permite saber que una célula normal va a tener los receptores, ¿no? Los palitos, como los juegos de encastre de los niños, para el solcito, para la nube y para la estrella. ¿Ah? Eso es una célula normal. Pero resulta que al lado yo tengo una célula que tiene un receptor para lunas. No la lleva. Eso es de otra. Entonces me dice que esa célula que tiene el receptor, el enganche para la luna, es una célula que está enferma. Entonces la citometría de flujo lo que hace es que analiza, ¿tá? Estos receptores de las células buscando los que ya sabe que no tienen que estar y que están presentes en la enfermedad de ese paciente. ¿Ah? Entonces, a la muestra de médula o de sangre se le agregan lo que yo ya sé que ese receptor capta, ¿tá? Por ejemplo, naranjas, marcadas con colores, distintos colores, porque así yo puedo identificar distintos receptores al mismo tiempo. Y el aparato detecta las células marcadas con colores, las separa, las clasifica y las cuenta, ¿tá? Las agrupa y las cuenta. E informa la cantidad de células enfermas presentes en la muestra, como un porcentaje en general. Por ejemplo, enfermedad mínima residual de 0,01%. ¿Tá? Y puede detectar la citometría de flujo una célula enferma en 10.000 células o hasta 100.000 células, los equipos más potentes. ¿Tá? Por eso es importante la riqueza celular. Por eso ustedes vieron que a veces terminan el tratamiento y esperan a que suban los valores, a que salgan de aplasia para medir. ¿Por qué? Porque si yo no tengo células no voy a encontrar enfermedad. Entonces, en ese momento, muchas veces la muestra es pobre. Y bueno, entonces tenemos que tener presente eso, que en una médula pobre encontré o no encontré enfermedad, que no es lo mismo que en una muestra rica. No es lo mismo analizar 50 millones de células que analizar 5.000, ¿no? Eso es muy importante para el laboratorio, para el clínico y el paciente. Entonces está después la biología molecular. Las técnicas de biología molecular, ¿tá? Se basan en el principio de que todas las células, ¿tá? Lo rosadito es la célula, lo violeta es el núcleo, tienen los cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Es la forma que encontró la naturaleza de ordenar, ¿tá? De organizar y ordenar el material genético. ¿Tá? La doble hebra de ADN del material genético, que es como un código, se dobla, se pliega, ¿tá? De determinada forma y eso forma los cromosomas.
Entonces tenemos un cromosoma de nuestro padre, un cromosoma de nuestra madre, por eso, salvo los cromosomas sexuales en los hombres, son todos por pares, ¿no? Entonces, la información genética se organiza, se compacta en los cromosomas, ¿tá? Y los cromosomas entre sí son diferentes. Entonces eso a mí me permite identificarlos y que ya se sepa cómo es la forma del 1, del 2, ¿tá? Y a su vez la información, ¿tá?, se va organizando en el ADN de forma tal, ¿tá?, que se combinan las bases que se llaman, ¿no?, la T, la A, la C y la G, de forma tal que forman como palabras. Y esas palabras son los genes. Entonces, se han ido, vamos a la siguiente, viendo que algunas enfermedades malignas tenían algunos elementos genéticos especiales que nos permitían identificarlas. Y les traje el cromosoma Filadelfia, ¿tá?, que se ve en la leucemia mieloide crónica y también en la, puede ser leucemia también aguda, ¿no?, donde tenemos el cromosoma 9 y el cromosoma 22, que van a cambiar material genético. Eso que el material genético se cambie de lugar es lo que se llama traslocación, ¿tá? Pasa de un lugar para el otro y da lugar a genes nuevos, diferentes y anormales, porque no deberían estar. Entonces tenemos el cromosoma 9 que pierde un pedacito que se va para el cromosoma 22. Tenemos el cromosoma 9 que pierde un pedacito, ¿tá?, que se le va a pegar al cromosoma 22. Y después tenemos el cromosoma 22 que pierde un pedacito que se le va a pegar al cromosoma 9. Esta traslocación es recíproca, pierden y ganan, ¿tá? Pero en esa pérdida y ganancia, en el cromosoma 22, después se descubrió que la porción del gen BCR quedaba al lado del gen ABL y generaban el gen anormal BCR-ABL, que es el que desencadena la pérdida de control en la reproducción de las células, ¿tá?, y genera la leucemia mieloide crónica o puede también participar en las leucemias agudas, ¿tá? Ahí nos vamos más atrás. Dentro de las alteraciones genéticas hay algunas que pueden ser adquiridas, ¿tá? Yo tenía todo bien y un buen día se genera esto, ¿tá? Esas son adquiridas. Y esas en general no tienen un componente de herencia familiar. Yo no tengo la capacidad de transmitirla a mis hijos, aunque yo tenga hijos cuando ya tengo la enfermedad, ¿tá? Y hay otras donde se vio que hay alteraciones genéticas que podemos tener que sí se transmiten. Y a veces sí están en relación con las enfermedades o no. Y para complicarnos aún más, después de la secuenciación del genoma humano, se vio que algunas enfermedades que se creía que no tenían un componente genético, sí lo tienen, o a veces familias de enfermedades. Entonces eso un poquito está cambiando. Tradicionalmente, salvo excepciones, las enfermedades hematológicas malignas no tienen un patrón de herencia, por ahora. Pero bueno, si tienen un patrón de herencia, no tienen lo que se llama una gran expresión, porque no es habitual que de las enfermedades que nosotros estamos hablando haya patrones familiares. ¿Ah? Entonces, bueno, pueden tenerlo, pero no tiene por qué darse. Entonces, las distintas leucemias agudas tienen distintas traslocaciones. Hace un rato hablábamos de la traslocación 15-17, que da lugar al gen PMLR-alfa, que permitía el tratamiento de la leucemia aguda promielocítica de una manera diferente. Y las tenemos tanto en las mieloides como en las linfoides. Entonces, una de las técnicas por las que se puede medir enfermedad mínima residual son las técnicas de PCR. ¿Tá? PCR es la sigla en inglés que quiere decir reacción en cadena de la polimerasa. Y lo que hace es que usa pedazos, ¿tá?, genes o rearreglos, ¿no?, que no llegan a ser un gen pero que se me cambiaron de lugar,
o receptores que yo ya sé que están presentes en determinada enfermedad. Entonces, el laboratorio lo fabrica y lo que hace la máquina es, toma el ADN de nuestras células y separa las dos cadenas. ¿Tá? Las dos cadenas las separa. Le pone el gen que se va a ir a pegar a donde va, ¿no? Y después lo que hace es que eso lo multiplica. Y después eso es lo que yo puedo medir. ¿Tá? Esta es la PCR. Y a mí me da una cantidad. ¿Tá? Y por ejemplo, de nuevo, el BCR-ABL, ¿no? Derivado del cromosoma Filadelfia, vemos que cuando la enfermedad la diagnosticamos, en general, todas las células enfermas expresan el BCR-ABL. ¿Tá? Entonces yo tengo un BCR-ABL en un nivel 100%. Pero a medida que pasa el tiempo y el tratamiento, esa enfermedad se va achicando. Entonces yo paso a tener, por ejemplo, un BCR-ABL de 0,1%. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una célula BCR-ABL positiva en 1000 sanas. ¿Tá? Y se ha llegado a medir más o menos hasta el nivel 5, donde es una célula enferma en 100.000. ¿Tá? Y esto cada vez va mejorando y las técnicas cada vez van teniendo como la capacidad de encontrar, aunque sea menor la cantidad. Entonces, la medición de la enfermedad mínima residual mediante la biología molecular nos puede ayudar a decir cuántos genes, rearreglos o receptores marcadores de la enfermedad tengo en ese paciente. Y me sirven para el diagnóstico, o sea, para ver la presencia de la enfermedad, para detectar las recaídas, porque si se había negativizado y vuelve a aparecer, ya sé que la enfermedad volvió. Y eso a mí me permite modificar el tratamiento o predecir qué va a pasar. Porque que una enfermedad mínima residual se vuelva positiva no quiere decir que todavía que sea necesario tratarla. Y capaz que en ningún momento hay que tratarla. Porque lo otro que tiene es que a veces esa enfermedad chiquitita puede subir, bajar, subir, bajar. Y no necesariamente quiere decir que tener una enfermedad mínima residual positiva sea igual a tratamiento. Es cada paciente, cada enfermedad. Y lo que surgió en los últimos años fue la NGS, que es la secuenciación de nueva generación, que usa tecnología ya para leer secuencias de ADN. ¿Tá? Lo otro me medía un gen, un rearreglo. Esto me permite a mí hacer leer secuencias. Y surgieron una vez que se completó el proyecto de genoma humano, que se logró mapear y saber qué genes están en cada lugar. ¿Tá? Y permite secuenciar, descubrir paneles de varios genes, rearreglos o receptores pequeños al mismo tiempo y ver qué mutaciones genéticas están asociadas con determinadas enfermedades. Y esto es lo que abrió la puerta para ver de que enfermedades que en principio no tenían conexión comparten algunos genes. ¿Tá? Y la asociación con estos genes puede tener un valor pronóstico, tanto positivo como negativo. No es lo mismo tener solo el BCR-ABL que de repente tener un Ícaros, tener un RUN, tener otros. Y eso a veces suma y a veces resta. ¿Tá? A veces agrega riesgo y a veces quita riesgo. ¿Tá? Y permitió la posibilidad de desarrollar medicamentos que vayan dirigidos, ¿tá? Como es el caso en la leucemia mieloide crónica y en el BCR-ABL, el imatinib, el dasatinib, el nilotinib, el ponatinib, que van dirigidos atacan el BCR-ABL. Y lo que nos permite es detectar una célula enferma en 1.000.000. ¿Tá? Vamos cada vez tironeando más para poder detectar enfermedades mínimas residuales más chiquititas. Esto es lo que se ve. Este es un panel para enfermedad mieloide. Entonces ven, arriba es como muestra la pantalla de la computadora y abajo muestra qué genes están presentes y en qué cantidad. Entonces yo puedo ver si el paciente solo tiene un BCR-ABL o si asocia otros genes más. ¿Tá? Acá en Colombia lo que tienen, sobre todo los hospitales universitarios, y eso están empezando, en Uruguay también estamos empezando, son paneles
por ejemplo, para las enfermedades mieloides, que se están empezando a aplicar al diagnóstico y que después, yo creo, más adelante en nuestros países, despacio las vamos a poder ir usando para enfermedad mínima residual. Y capaz que para los estudios de predicción de riesgo del desarrollo de determinada enfermedad. Y bueno, para ir terminando, que estoy contenta porque ¿no? Aguantamos todos, los mensajes para llegar a casa es eso, que la enfermedad mínima residual mide la cantidad de células sobrevivientes al tratamiento, ¿tá? Pero que no basta con que estén, las tengo que poder identificar y medir. ¿tá? Que tenemos distintas técnicas, la citometría de flujo, la PCR, la NGS, ¿tá? Que se aplican al final de las etapas de tratamiento o al seguimiento a largo plazo, que nos dan un valor pronóstico, una idea de qué es lo que puede pasar o está pasando con esa enfermedad y que ayudan la toma de decisiones de cada paciente personalmente. Y bueno, lo mismo repetirles, que cada persona es única, su tratamiento también, y la necesidad de que hagamos equipo, sobre todo cuando hay que navegar aguas turbulentas.